Amada, poderosa, victoriosa presencia de Dios, amado gran yo soy quien yo soy, amado santo ser crístico, Señor y Salvador Jesucristo, amado santo Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi corazón, llena mi alma, llena mi vida, satúrame Espíritu Santo, satúrame con tu poder, satúrame con tu gracia, satúrame con tu amor, satúrame con tu gloria, Espíritu Santo, ven y lléname, séllame, sáname, glorifícame, purifícame, santifícame, Espíritu Santo, apodérate de mis pensamientos, rompe ataduras, rompe cadenas, explota maldiciones del pasado, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te damos la gloria, te damos gracias, Espíritu Santo, ponemos delante de ti este tiempo, este espacio, este momento, en el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú, Espíritu Santo, llenándome, sellándome, sanándome, sanando todas las almas heridas. Espíritu Santo, abre nuestros sentidos espirituales. Espíritu Santo, abre nuestros sentidos espirituales. Vamos, Espíritu Santo, abre nuestros sentidos espirituales para que podamos entender y comprender la altura, la anchura y la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Espíritu Santo, capacita mi mente, capacita mi corazón, capacita mi alma, capacita mi ADN, capacita mi vida para la palabra de Dios. He aquí, yo soy la palabra encarnada, el verbo viviente. Arde a través, oh palabra viviente de Dios. Arde a través, oh palabra viviente de Dios. Arde a través, oh palabra viviente de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ponemos delante de ti este conocimiento, estas enseñanzas, y que seas tú, Espíritu Santo, predicando este hermoso evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Padre, abro mi corazón, mi mente, mi alma, todo mi ser para ti, Espíritu Santo. Poséeme desde la punta de la cabeza hasta la punta de mis pies, que seas tú en mí, Espíritu Santo, hablando, enseñando y capacitándonos y enseñándonos en el nombre de Cristo Jesús. Rechazamos toda sabiduría humana, terrenal y diabólica. Rechazamos toda sabiduría humana, terrenal y diabólica en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, te damos gracias, Padre mío, gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Saludamos y bendecimos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los pastores, a todos los que se conectan, a todos los que siempre nos ven. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los ilumine, que Dios los llene. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo les abra puertas de sanidad, de empleo. Que el Espíritu Santo les abra bendiciones. Que declaro cielos abiertos para todos ustedes. Declaro bendiciones, familias bendecidas, hogares llenos de la gloria y de la gracia de Dios. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ustedes. Caerán 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha, pero a ustedes no les llegará. Por un camino vendrán las maldiciones, pero por 7 tendrán que huir, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Sean bienvenidos a estos tiempos de poder, sabiduría y amor de Dios, a estos tiempos de palabra de Dios. Entonces, mis amados, estamos estudiando, estamos mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy seguimos en el libro, en el capítulo 16, versículo 25. Entonces, quiero ponerlos en contexto, ¿no? Dice, leamos primero el versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían todo. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban, los oían. ¿Qué pasa, mis amados? Que Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados, habían sido encarcelados y habían sido colgados en un cepo, que le llaman un cepo, ¿sí? Porque ellos habían liberado, habían sanado una mujer que tenía un espíritu de adivinación.
Entonces esta mujer que tenía un demonio, un espíritu de adivinación, le daba ganancias a unas personas, y estas personas, al ver que Pablo por el poder de Cristo le quitó ese espíritu, ese demonio, entonces la mujer ya no tenía ganancias. La mujer que gobernaba a esta mujer que estaba poseída por este espíritu inmundo de adivinación, eso le generaba a ella unas ganancias. Entonces, al ver de que ya no le generaba ganancias, esta persona se enojó contra Pablo. Entonces le puso la queja a los magistrados, a los gobernadores de esa aldea, digámoslo así, y les dijo que ellos estaban alborotando y que estaban enseñando costumbres que ellos no tenían. Entonces, mis amados, fueron azotados y fueron encarcelados y fueron colgados en un cepo. Entonces dice la palabra, mis amados hermanos, que ellos se pusieron a medianoche a cantar, alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Que eso es lo que usted y yo, mis amados hermanos, como hijos de Dios, como miembros del reino de Dios, como miembros de la cultura de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer en momentos o en tiempos difíciles, en momentos que estemos pasando por algún desierto, por alguna tribulación, en vez de estarnos quejando, tenemos que cantar alabanzas al Señor, así como hizo Pablo y Silas. Mire lo que dice, vuelvo y repito. Pero a medianoche orando, ¿sí? Estaban como orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, mis amados hermanos, si los presos los estaban escuchando, oyendo, quiere decir que ellos estaban orando a todo pulmón, orando y cantando a todo pulmón, ¿sí? Esto, hermano, la palabra del Señor dice que se escuche tu voz como trompeta, como la oración que está en Santiago capítulo 5 versículo 17, cuando dice la palabra que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Fervientemente. Entonces Pablo y Silas estaban orando fervientemente. Y si se entiende que orar fervientemente es con poder, con fuerza, con determinación, rompiendo por medio de la palabra. Porque mire que Jesús, mis amados hermanos, dice la palabra por allá en Mateo, que Jesús sanaba, que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús hacía milagros y curaba y levantaba muertos. ¿Por medio de qué? De la palabra, por medio de lo que se llama la ciencia de la palabra hablada. Escúcheme, la ciencia de la palabra hablada. Hay poder en la oración, hay poder en la palabra. Acuérdense, mis amados hermanos, cuando Pedro también estaba encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Oraba con intensidad, oraba con poder para romper, para atar, para desbaratar todos los planes del anticristo, para desbaratar el plan de Satanás. Entonces así estaba Pablo y Silas. Y dice el versículo siguiente, el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, mis amados, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oh, gloria al Señor, Padre Celestial. Imagínense que la intensidad de la oración y la intensidad de los cánticos al Señor hizo que un terremoto sacudiera la cárcel, hizo que un terremoto rompiera las cadenas y el cepo donde estaba amarrado Pablo y Silas. Si ve que la oración y la alabanza mueve montañas, mueve el cielo,
estremece el reino de los cielos, mis amados hermanos. Y si la oración se hace intensamente, pero que es que, mis amados hermanos, hay personas, hay cristianos que oran ahí como por orar. Entonces resulta, mis amados hermanos, que yo oigo muchas personas, muchos cristianos, muchos evangélicos, ¿sí?, que dicen, no, pero que es que yo oro, pero es que yo le pido al Señor, pero es que yo cuando investigo y miro las oraciones de estas personas son oraciones ahí como por no molestar, como por no dejar. Y hay gente que ora como por si de pronto. No, hermano. La oración tiene que salir del corazón. La oración tiene que ser sincera. La oración tiene que ser concentrada. Dice la palabra del Señor, con concentración, dice la palabra del Señor que la oración justo puede mucho. Pero si usted es evangélico, si usted es una persona conocedora de la palabra de Dios, si usted dice que es cristiano, que es cristiana, pero maneja la injusticia, pero está orando al Señor, la oración no le va a servir. Porque la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. También dice, mis amados, que claman los justos y Jehová los oye. Dios oye la oración del justo. ¿Sí? Dios mira el corazón del que está orando. Y si su corazón es justo, entonces Dios lo asiste. Entonces dice que hubo un gran terremoto, mis amados hermanos. Tenemos que practicar la justicia. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la justicia del Padre. Tenemos que practicar la justicia. Practicar la justicia de Dios quiere decir hacerle el bien a los demás, sin ninguna clase de interés. Amén. Hacer el bien a los demás con el amor de Dios, con el amor de Cristo, no esperando ser reconocido, no esperando ser abrazado, no esperando ser adulado. Esa es, mis amados hermanos, hacer el bien, como dice un dicho aquí de la jerga, hacer el bien sin mirar a quién. Como Jesús le hizo el bien a 10 leprosos. Y apenas uno de ellos fue que se vino a darle gracias. Pero nosotros no vamos a estar esperando que nos digan, ay, tan bello usted, ay, que Dios me lo bendiga, ay, que no sé qué. Si nos dicen bien, sino también, no soy más porque me adulan, ni soy menos porque me vituperan. Entonces, esa es la posición legítima de un cristiano que haya nacido de nuevo por la sangre del Cordero. No busca reconocimiento, no busca intereses, sino el interés del verdadero cristiano es hacerle el bien con amor a los demás, como dice la palabra en Colosenses 3:23, hacerlo todo como para el Señor. Y no te canséis de hacer el bien, que a su tiempo segará, dice el Señor. Entonces tenemos que ponernos en la posición de querer, de amar, hacer el bien. Vuelvo y repito, sin ninguna clase de interés. El interés es glorificar a Dios. Ese es el único interés, de agradar a Dios, de amar a Dios y de poner a Dios por delante. Y de que mostrar a Cristo y mostrar a Dios a través de nuestra justicia, de la justicia de Cristo. Amén. Entonces, dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, él se iba a matar porque el que lo mandaba a él lo iba a matar a él también, por haber dejado ir a los presos. Entonces él se puso
triste, se desesperó y cogió la espada y dijo, no, de igual manera, esto no me lo van a perdonar, porque a mí me dieron unos presos para yo cuidarlos y dejarlos que no se vayan. Pero como yo no los veo aquí, entonces ahora mi comandante me va a matar y me va a sacrificar. Entonces él del desespero se iba a matar, se iba a quitar la vida antes de que se la quitara su comandante. Pensando, dice la palabra del Señor, pensando de que Pablo y Silas, que eran los presos que le habían, hemos dicho, eran los presos que le habían recomendado fervientemente que los guardara, que los protegiera, que no por nada del mundo los dejara ir. Entonces dice el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué estamos viendo aquí, mis amados hermanos? Que Pablo y Silas no aprovecharon, digámoslo así, el momento del terremoto, el temblor y que las cadenas se le cayeron para salir corriendo contento. Uy, no, estamos libres, vámonos. No, ellos no hicieron eso, sino que cumplieron con la ley de no irse. Cumplieron la ley de no irse. La ley de que si ellos los habían apresados, pues ellos prefirieron quedarse allí, porque vieron que el preso se iba a matar. El carcelero se iba a matar, se iba a quitar la vida. Entonces ellos prefirieron no irse. Pero por algo sería que ellos prefirieron no irse. Y ese algo era ¿por qué? Porque aquí la Biblia nos lo va a decir. Dice, él entonces, versículo 29 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Voy a volver a repetir el 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, no te quites la vida, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro, el carcelero Dios le mostró al carcelero que estos hombres, Pablo y Silas, por eso dice que viendo la luz, ¿sí? Viendo la luz, pidiendo luz, dice la palabra, pidiendo luz. Entonces este carcelero reconoció que estos hombres eran de Dios, eran enviados de Dios, porque les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Póngale mucho cuidado. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él entendió que ese terremoto que hubo en esa cárcel fue provocado por los ángeles de Dios y que estos hombres eran de Dios. Entonces él, temblando con gran temor de Dios, este hombre ahí mismo se desesperó diciendo, ¿qué hago para ser salvo? Qué bonita esta historia, mis amados hermanos. ¿Qué hago para ser salvo? Entonces le vino la salvación a este carcelero, que ni por la cabeza de pronto se le pasaba, después de estar cuidando a estos presos, y al ver que Pablo y Silas toda la noche la pasaron cantando y orando, colgados de un cepo. Entonces hubo un gran terremoto en esa cárcel y las cadenas se cayeron y las paredes y todo eso, y entonces este desesperado pensó quitarse la vida, entonces le llegó la salvación. Entonces le pregunta, ¿qué hago yo para ser salvo? Versículo 31, y ellos, Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Póngale mucho cuidado a la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí vamos a hacer una aclaración, una salvedad, mis amados hermanos, porque este versículo ha sido muchas veces mal interpretado. Le dicen a la gente: no, usted vaya a la iglesia, usted crea en el Señor Jesucristo y toda su familia va a ser salva. Pero sabemos, mis amados hermanos, que la salvación es personal. Todo cristiano que haya leído la Biblia, que conozca y que haya madurado en el Evangelio, sabe que la salvación es personal. Entonces muchas personas le han dicho que si usted va a la iglesia, si usted ora, si usted ayuna, si usted es cristiano, entonces no importa que su hermano tome trago, que su hermano sea un estafador, que su primo sea un malhechor, que su familia ande en borracheras, no importa. Dicen así, pero como usted va a la iglesia y como usted cree en el Señor Jesucristo, entonces su familia también va a recibir esa salvación o esa salvedad. No es así. No es así, mis amados, porque la salvación es personal, ¿sí? No quiere decir que porque yo soy el que estoy firme con Dios, entonces mi familia toda se va a salvar. Ay, entonces, ¿por qué dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia? Aquí está la explicación. Póngale cuidado. Porque cuando usted, que es cristiano, y está caminando y está en el proceso de la santificación y en el proceso de la perfección y está en los caminos de Dios, entonces su familia, póngale mucho cuidado, su familia van a ver un ejemplo, van a ver que usted es una persona ejemplar, una persona que tiene un testimonio firme, un testimonio y una conducta cristiana en el cual su familia se va a sentir avergonzada y va a seguir los caminos suyos. Por eso dice, serás salvo tú y toda tu casa. Porque a través de usted, mis amados hermanos, a través de su ejemplo cristiano, a través de su testimonio, a través de su caminar en Cristo, de que usted se enojaba y ya no se enoja, de que usted gritaba y humillaba y ya no grita, ya no humilla, de su familia ver que usted era una persona que robaba y ya no roba, de ver su familia que usted era una persona que estafaba, ya no estafa, y una persona que no pagaba impuestos, ahora ya los paga, una persona que robaba al gobierno, ya no lo roba, y ver que usted es una persona que de sus ganancias comparte con los pobres, con los necesitados. Entonces su familia va viendo ese ejemplo y esa conducta, entonces ellos van a seguir el camino, van a seguir el camino de Cristo. Por eso dice que serás salvo tú y toda tu casa, porque el reino ha llegado a tu casa, a tu familia, a través del cristiano que hay en su casa, del familiar cristiano que haya en su casa. Pero no quiere decir que porque usted es salvo y entonces así su primo, su hermano, su tío, que tome trago y que fuma cigarrillo y que es estafador y que es mujeriego, se va a salvar y entonces él puede seguir libremente, bien sabroso ahí, rumbeando, estafando, tomando trago, fumando cigarrillo. Y no, pues como yo tengo un sobrino que es cristiano, yo soy salvo por él. No, no es así. No es así, porque la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, quiere decir
que ha llegado la oportunidad a través del testimonio que tu familia siga los caminos y los pasos de Dios a través del ejemplo suyo, a través del testimonio suyo y mío. Pero si usted es un cristiano torcido, que Dios lo libre, que Dios nos guarde. Si usted y yo somos cristianos que no damos ejemplo, si somos cristianos que nos ven a toda hora cantando música del mundo, alabando este mundo, fumando cigarrillo, mentando madres, estafando, robando, insultando, pero humillando a los demás, entonces no va a ser salvo usted ni su casa. Porque creer en Jesucristo, significa caminar en justicia, en santidad y verdad. Vuelvo y le repito, creer en Jesucristo significa caminar en justicia, en verdad y santidad. Hay gente que está muy equivocada. Cree que porque está caminando con Cristo tiene derecho a ser envidioso, a ser egoísta, a ser blasfemo, a ser enojón, porque como va a la iglesia, como ayuna y como ora, no es así. No es así, mis amados hermanos. ¿Sí? La palabra del Señor dice: sed misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Sé santo como vuestro Padre es santo. Sé puro, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Amén. Sé perfecto, dice la palabra, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Y ese es el principio que tenemos que manejar. Esa es la concepción que debemos y tenemos y que tiene que permanecer en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque somos cristianos de avanzada. Cuando digo, mis amados hermanos, de avanzada, quiere decir que cada día vamos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores patrones, mejores trabajadores, mejores vecinos, gente humilde con la humildad de Cristo, gente honesta, honrada, hombres, maridos de una sola mujer, honestos, justos, temerosos, piadosos, bondadosos, misericordiosos, llenos del fruto del Espíritu Santo, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de poder, amor y dominio propios, llenos de fe, llenos de paciencia, llenos de resistencia. Eso es, mis amados hermanos. Eso se llama creer en el Señor Jesucristo, y su familia viendo todas esas cualidades, y su familia viendo en usted todo ese fruto, viendo en mí todo ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, y usted está orando por su familia, entonces Dios va a permitir que su familia sea candidata para seguir los caminos de Dios y sean salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Versículo 32. Versículo 32 del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué se me hizo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le predicaron el evangelio al carcelero y a toda su familia. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire qué bonito. El reino llegó a esa casa. Todos recibieron a Cristo, todos recibieron la enseñanza, fueron bautizados ahí mismo. Eso no se pusieron ahí que
que tiene que durar usted un mes estudiando. No, hermano, ni pidiéndole un poco de condiciones y requerimientos. No, crea, usted cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted cree que el Señor Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Usted cree que nosotros somos salvos por intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, sí, yo creo, listo, no necesita más. Camine a las aguas para ser bautizado. No necesita de tener un estudio de 3 meses, 4 meses, ni nada de esas cosas, porque la palabra no dice. Mire que aquí, ahí mismo, esos que se inventan que usted para poder ser bautizado tiene que hacer un curso de no sé qué. Bueno, sí se le puede dar un curso, pero no un curso así que de un mes. Que no, si la persona está sedienta de Cristo y cree en el Señor Jesucristo y reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, venga para acá, para las aguas. Como la historia que vimos el eunuco que fue bautizado cuando iba con Felipe y le dijo, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? No, usted cree en el Señor Jesucristo. Bueno, ahí hay un charquito ahí, camine, lo bautizo ahí. Eso es rapidito, mis amados hermanos. Eso no tiene ningún misterio. Ni ponerle cosas humanas, ni ponerle estatutos, ni leyes, como los fariseos le colocaban a la gente, ni disciplinas humanas, ni disciplinas raras que la gente se inventa para que la gente sea bautizada. No, cree en el Señor Jesucristo, reconozca que Jesucristo es el Señor y punto. Y así mismo pasó. Mire lo que dice: y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. No se necesita sino de creer, porque para el que cree todo le es posible. Y si creéis, veréis la gloria de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces así le pasó al carcelero. Ellos creyeron en Dios, creyeron en Jesucristo, creyeron en los apóstoles y fueron ahí mismo bautizados. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. ¿Sí ve? Se cumplió una misión hermosa, se cumplió una labor, una obra del Señor. Dios permitió, póngale mucho cuidado, Dios permitió que Pablo y Silas fueran azotados. Mira el precio, ¿no? Mira el precio. Fueran azotados, encarcelados y colgados del cepo. Y también permitió y les puso en su corazón que clamaran, que oraran y cantaran. Y hubo un terremoto en la cárcel solamente para salvar esta familia del carcelero. Para que mire todo lo que hace el Señor por amor a una persona. ¿Sí ve todo el proceso? Todo el proceso que pasó. Porque ellos entraron a esa población. ¿Sí? Ellos entraron a esa población, no me acuerdo si era Mitra o Chipre, ¿no? Como que no, bueno, no lo metamos en lo que no hayamos leído. En esa aldea, digámoslo así, y comenzó todo este proceso, mis amados, de Pablo y Silas y Bernabé y todos ellos y todos los apóstoles predicando, y de pronto apareció una persona, una mujer llena con espíritu de adivinación, gritando a los 4 vientos: estos son los hombres, estos son los hijos de Dios. Y Pablo le quitó ese espíritu, ese demonio de adivinación. La patrona de esta adivinadora se enojó porque ya no le entraba plata, porque la gente le pagaba a esta mujer con ese demonio a que les predijera. Era prácticamente una bruja.
Después esta mujer lo demandó, sí, ante el magistrado, y el magistrado le creyó a esta mujer y lo metieron en la cárcel. Y tembló en la cárcel a través de la oración, a través de la alabanza. El carcelero se iba a quitar la vida desesperado por ver que los presos se habían ido, pero resulta que no, ellos no se fueron. Y entonces él, al ver esto, vio la luz, dice ahí, ¿sí? Clamó la luz y pidió el favor que él fuera también partícipe del reino de Dios, y le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, como usted y yo, tenemos que decirle a la gente: cree en el Señor Jesucristo. Mire qué proceso tan exquisito, ¿no? Mire qué proceso tan elegante. Saludamos a la hermana Ángela Romero, que nos está viendo. Que Dios los bendiga a ella, a su casa, a su familia, a sus finanzas, sus negocios, en el nombre de Cristo Jesús. Mire qué proceso tan bello, mire qué proceso tan hermoso. Y este carcelero ya se iba a matar, ya se iba a quitar la vida. Mire todo lo que Dios permitió: que azotaran a Pablo y a Silas, que los encarcelaran solamente por salvar a esta familia, a la familia del carcelero. Y fueron a la casa, les enseñaron, los lavaron, se bañaron, se bautizaron, comieron. Y esto fue una gran fiesta, porque en Cristo todo es una fiesta. En Cristo Jesús, mis amados hermanos, todo es una fiesta. No hay por qué llorar, no hay por qué quejarse. Ya en Cristo Jesús estamos perfectos, estamos completos, estamos íntegros. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y entonces, todo este proceso, y cuando el magistrado, digamos el alcalde, el gobernador o el policía, digámoslo así, el que metió preso a Pablo y a Silas, vio todo esto, se dio cuenta y dijo: no les dejen que ellos se vayan. Cuando al principio los habían encarcelado y los habían amarrado y no querían soltarlos, ya al último dijeron: déjenlos que se vayan, porque ya se cumplió de parte de Dios una misión hermosa de salvar esta familia. Y así Dios quiere, mis amados hermanos. Cristo quiere entrar en tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vuelvo y repito, no quiere decir que su familia se va a salvar que porque usted ya es salvo, porque la salvación es personal. Cuando la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, quiere decir que el reino de los cielos entró a tu casa. Y que a través del ejemplo, a través del testimonio, a través de la honestidad, la santidad y la justicia y la verdad que está practicando el cristiano que hay en tu casa, entonces Dios va a permitir que usted se antoje, que su hermana, su familia, su ser querido vea en usted a Cristo a través del ejemplo, y entonces diga: uy, tan bueno. Pero si van a ver un cristiano amargado, un cristiano triste, un cristiano derrotado, un cristiano que se queja, dígame usted qué gana le va a quedar a un familiar suyo. Seguirlo. No, hermano, el cristianismo es gozo, el cristianismo es alegría, el cristianismo es fe. El cristiano tiene que siempre hablar en fe. Amén. Entonces, mis amados, terminamos diciendo, y el versículo 36 del capítulo 16 del libro de los Hechos: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, imagínese usted, a ellos no le hicieron juicio, no les preguntaron por qué están predicando el evangelio, por qué están echando fuera demonios, nunca les preguntaron por qué están haciendo milagros, sino que así a las malas lo fueron cogiendo y lo fueron encarcelando. Y entonces Pablo
después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan a ellos mismos a sacarnos. Vea pues. Ese Pablo era tremendo, ¿no? Y yo digo, el magistrado mandó a decir que se vayan. Y entonces así, y Pablo dice, no, ¿cómo le ocurre? Después de que no nos hicieron juicio, a las malas nos metieron, nos dieron garrote, nos azotaron, nos colgaron de un cepo. Y ahora nos van a sacar sin que el pueblo se... Públicamente le hicieron eso. Porque ellos estaban sanando, curando, echando fuera demonios, haciendo milagros, predicando el evangelio, y todo el mundo los estaba viendo. Y ahora que los azotaron y los encarcelaron y todo esto, ya los quieren sacar por detrás de la cárcel para que nadie dé cuenta. Entonces Pablo dijo, no, que vengan ellos, y así como públicamente nos avergonzaron, públicamente digan que nosotros sí somos reales hombres de Dios y que estamos haciendo lo bueno delante de Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Mire que Pablo, el carácter de Pablo es un carácter, mis amados hermanos, que usted y yo, todo hombre, toda mujer cristiano, debemos de tener, de encarnar, de sostener el carácter de Cristo. El carácter, ese Pablo tenía un carácter muy tremendo. Bueno, mis amados hermanos, dejémoslo allí. Vamos a orar para quedar despedidos. Amada, poderosa, victoriosa presencia de Dios, Padre de toda la vida, te damos gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por esta palabra bella, hermosa y poderosa. Gracias, Padre, porque el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que tu reino llegue a cada hogar, a cada familia. Padre, yo declaro familias bendecidas, familias llenas de la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice, Señor, esta semana. Bendice este día, Señor. Bendice el día de mañana. Bendice, Señor, el 8 de marzo, este domingo. Ponemos delante de ti, Señor, las votaciones, los pueblos marginados por las guerrillas, Señor, los pueblos marginados por Satanás y los demonios, Señor, los ponemos delante de ti para que sean atadas todas esas potestades, todos esos demonios, todos esos principados, todos esos gobernadores de las tinieblas en el Cauca, en Nariño, en Caquetá, en el Putumayo, en Catatumbo, en el Arauca, en el Chocó, Señor, y en todos los lugares marginados por el diablo a través de las guerrillas, Señor. Padre, ponemos delante de ti las votaciones del 8 de marzo para que todo salga bien, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que la verdadera democracia de Cristo reina en Colombia en el nombre de Cristo Jesús, y atamos todo plan, todo proyecto, todo emprendimiento satánico contra nuestras familias, contra nuestra economía, contra Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendecimos a Israel, bendecimos a los Estados Unidos, bendecimos a nuestro presidente Donald Trump, bendecimos al presidente de Israel en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos a los ángeles de guerra que acompañen en esta guerra con Irán al pueblo de Israel y al pueblo americano en el nombre de Cristo Jesús. Más que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice, hecho está, terminado está, sellado está. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Dios los bendiga. Recuerden, mis amados hermanos, que por este momento estamos todos los días de lunes a viernes de 11 a 12. Y le pedimos que si usted le gustó esta palabra, compártala. Si usted es cristiano y ha nacido de nuevo, comparta esta palabra en el nombre de Jesús. Y todos los días de 11 a 12, de lunes a viernes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Bendiciones.